Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Impacto negativo en los activos argentinos registrados este lunes, luego de la decisión del Ejecutivo de Javier Milei de retirar el capítulo fiscal de su proyecto Ley Bases, también conocido como la Ley Ómnibus, que apunta a desregular vastos sectores de la economía. En la nueva versión se retiraron artículos referentes a jubilaciones o al aumento al impuesto de patrimonio y renta, entre otros ajustes que representarían un alivio del 1,8% del PIB, lo que complica la reducción del déficit fiscal. El portavoz de Presidencia insistió que el compromiso con el déficit cero es irrenunciable, por lo que estas modificaciones se verán reflejadas en un mayor ajuste en las transferencias a las provincias, muchas de las cuales enfrentarán graves problemas fiscales. En Ecuador, la falta de liquidez del gobierno complica el pago de salarios del sector público en el mes de febrero. La cuenta corriente del Estado registró unos 604 millones de dólares la semana pasada, mientras que la nómina estatal requiere al menos de unos 700 millones de dólares al mes. Por el momento, el fisco no consigue suficiente financiamiento externo para cerrar la brecha fiscal de unos 5.700 millones de dólares el año pasado. A lo anterior se suma que el gobierno tiene que hacer los pagos semestrales a los tenedores de 3 de sus bonos soberanos esta semana. Y para entender este tema y sus alcances, invitamos al decano de Economía de la Universidad de las Américas, el señor Vicente Albornoz, que nos acompaña desde Quito. Señor Albornoz, el problema no lo origina el gobierno de Noboa, sino que viene de tiempo atrás. ¿Cuáles son las principales causas del enorme déficit fiscal que ha provocado esta situación? Bueno, la verdad es que tenemos un gasto público demasiado alto. Todo viene, digamos, el pecado original viene de una época en la que teníamos un precio del petróleo espectacular y entre 2006 y 2014 el gasto público en el Ecuador se triplicó, un poco más, casi se cuadruplicó por encima de la inflación. Es decir, si en el 2006 el gobierno gastaba 100, pues ajustado por inflación en el 2014 gastaba casi 400. Es decir, hubo un disparo del gasto público que se financió por un muy buen precio del petróleo y porque como teníamos un buen precio del petróleo, entonces éramos un buen sujeto de crédito y nos pudimos endeudar en esa época. Y de eso ha sido muy difícil bajar el gasto público. Ya el sector público está atrapado con un pago de salarios altos en relación al resto de la economía. En realidad, todo nace en ese disparo del gasto que es entre 2006 y 2014. Señor Albornoz, y si pensamos en soluciones, ¿cuál sería quizás la menos dolorosa para la economía ecuatoriana? Por ejemplo, ese anunciado incremento del IVA o que el gobierno aumente temporalmente el endeudamiento. Lo que pasa es que para una economía como la ecuatoriana no hay soluciones que no sean dolorosas. Y la solución más dolorosa es tener un gobierno desfinanciado, porque un gobierno desfinanciado como el que tenemos ahora no puede ni siquiera pagar los salarios del sector público y eso destroza la economía porque bloquea un montón de gasto, un montón de consumo que deja de darse porque el gobierno no tiene dinero. Y además, para complicar la cosa, no tenemos acceso a crédito porque no hay prestamistas internacionales dispuestos a prestarle a un país como el Ecuador con un historial crediticio tan malo. Fíjese que, por ejemplo, en 2008, cuando el país sí tenía recursos, sí teníamos recursos para pagar la deuda, no quisimos pagar nuestra deuda externa porque decidimos que era ilegítima o algo así. Y la verdad, no solo tenemos que reducir gastos, sino que además de reducir gastos, tenemos que conseguir que alguien nos preste y ahí los únicos candidatos en este momento tan complejo son los multilaterales. Señor Albornoz, bien lo mencionó usted, un momento complejo, estamos en un momento de multicrisis y es que también está esa declaratoria de conflicto interno que necesita bastantes recursos el Estado ecuatoriano para hacer frente al narcotráfico. ¿Existe alguna estimación de cuánto se ha incrementado el gasto en seguridad y defensa desde esa declaratoria? No, no existe porque la declaratoria tiene 3 semanas, no tenemos una claridad del gasto adicional que ha habido. Se estima que habrá un gasto adicional de cerca de 1.000 millones de dólares en el año, lo cual no es una cantidad gigantesca, pero para una economía tan golpeada como la ecuatoriana sí es una cantidad de recursos importante.
Y en el anterior gobierno se aumentó muy poco el gasto en seguridad, no tenían la capacidad de gastar los funcionarios públicos del anterior gobierno y no lograron hacer algunas adquisiciones de equipo, de material, ni siquiera de aumentar en eso el gasto en seguridad. Así que no hay ninguna estimación de cuánto se ha aumentado hasta ahora, se calcula que será alrededor de 1.000 millones en un año. Un tema del que seguramente hablaremos más adelante. Muchas gracias, señor Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas, por esta entrevista. Un gusto. Y los agricultores franceses cumplen su promesa de cercar París con sus tractores. La mayor protesta del sector agrario hasta la fecha se centra en la subsistencia de los agricultores, ya que los alimentos son bajos, los precios de los alimentos, las normas ambientales han aumentado y los productos importados compiten con los cultivos en Francia. La presión crece para que no se firme el acuerdo con el Mercosur. El gobierno de Emmanuel Macron avanzó que este martes dará a conocer medidas para el sector agrícola. Aquí termina el viaje de estas hortalizas. Cerca de la ciudad de Narbona, en el sur de Francia, agricultores locales volcaron un camión que transportaba pimientos y frutas cosechadas en España y destinadas al mercado francés. En estos tiempos difíciles para el sector, los horticultores galos reaccionan así a los productos de la competencia. Vamos a proseguir con este movimiento por toda Francia. Nuestro objetivo es que el gobierno tome medidas de urgencia en lo que se refiere a los fundamentos de nuestro oficio, como los precios o la reciprocidad de las normativas. Los bajos precios y el exceso de burocracia son la razón principal de las protestas, junto con la amenaza de que desaparezcan los subsidios al gasóleo agrícola. Miles de tractores se dirigen ahora a París. Los primeros ya llegaron, bloqueando el tráfico y complicando el día a día de los parisinos. Y sin embargo, cuentan con el apoyo de muchas personas en la capital. Por supuesto que los apoyo. Tienen derecho a hacer una huelga y a hacer bloqueos porque no reciben el respeto que se merecen. Los supermercados están llenos de productos extranjeros y ellos se ven obligados a vender a precios muy bajos. Es muy importante para sus vidas. De hecho, cada año muchos agricultores se suicidan porque no pueden ganarse el pan. Yo, desde luego, los apoyo. Los agricultores le han entregado al gobierno una lista con 140 reivindicaciones y mientras la policía se despliega para mantener bajo control las protestas en París, el Ejecutivo ya ha accedido a algunas demandas, como mantener el subsidio al gasóleo. Además, el gobierno pagará 100 millones de euros en asistencia a los agricultores afectados por los fenómenos meteorológicos extremos, dará ayudas a la agricultura sostenible y los viñedos y ha prometido reducir la burocracia. Un acuerdo a la vista de 1.400 millones de dólares se ha vuelto humo. Sin la aprobación de la Unión Europea, a la vista, Amazon ha decidido no comprar al fabricante de aspiradoras inteligentes iRobot. El precio de las acciones de esta empresa cayó en picada. En noviembre, el bloque europeo había expresado su preocupación de que el gigante del comercio en línea podría perjudicar la competencia al dificultar o negar a los competidores de la fabricante de aspiradoras Roomba iRobot el acceso a su plataforma comercial. La posición de Amazon es sin duda dominante en el mercado de electrodomésticos inteligentes, pues en su portafolio está el sistema de asistencia de voz conocido como Alexa y también Ring, un sistema de vigilancia para los hogares. Y una Roomba que se apaga y nosotros nos vamos hasta Nueva York para tomarle el pulso a esta decisión de Amazon con mi colega Ana Nieto. Hola Ana, es un gusto saludarte. ¿Son solo las autoridades antimonopolio europeas las únicas preocupadas por esta adquisición de Amazon que ya no se dio? No, no son las únicas. Los reguladores de Europa han mostrado preocupación por los efectos de esta compra entre los competidores de iRobot, de la Roomba, y también por el control sobre ecosistemas inteligentes domésticos. Pero estas preocupaciones están compartidas también por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que ha mostrado ya que está muy alerta ante el control del mercado por parte de Amazon y los problemas de privacidad que se podrían haber derivado de esta compra.
Según Bloomberg, la FTC no descartaba, de hecho, llevar a esta compra ante los tribunales, como ya ha hecho con otras grandes empresas en los últimos años con distinto éxito. A ambos lados del Atlántico, los reguladores están mirando con una lupa de muchos aumentos todos los movimientos de las empresas de tecnología con las que se tratan de abrir camino a través de compras a otros segmentos de mercado, y siendo tan grandes pueden llegar incluso a alcanzar posiciones que están cerca del dominio de mercado. La FTC de hecho está estudiando y mucho las alianzas e inversiones que están haciendo en startups, Microsoft, Amazon y Alphabet, en empresas de inteligencia artificial, para ver el impacto que puede tener en los mercados. Ana, y centrémonos precisamente en esta empresa que pierde esa oportunidad de ser comprada por muchos miles de millones, 1.400 millones de dólares. iRobot, esa fabricante de aspiradoras Roomba. ¿Qué pasa ahora con ella? Pues iRobot hoy vale en los mercados un 70% menos de lo que Amazon estaba dispuesto a pagar. Su capitalización bursátil es de 440 millones. La empresa, con sede en Massachusetts, ha anunciado que va a despedir al 30% de su plantilla, y también sale de la empresa su fundador y consejero delegado, Colin Angle. La compañía ha dicho que va a reducir su inversión en investigación y desarrollo, y también va a reducir la cartera de productos con la que ha intentado diversificarse más allá de la famosa Roomba. La empresa tuvo muy buenas ventas durante la pandemia, pero vio como su fortuna se daba la vuelta al final de esta, cuando empezó a registrar sus primeras pérdidas en el año 2021. El año pasado necesitó incluso una línea de crédito urgente de $200 millones. Muchas gracias, Ana Nieto, por esta perspectiva, y hasta muy pronto. Gracias. Un cortafuegos de hoy para que esos gigantes no sean necesariamente los mismos monopolios del mañana. Así nos despedimos. Gracias por su confianza y nos vemos en la próxima emisión.